¿Cuál es el proceso mental de una persona que es atacada por sorpresa? Una persona que sufre una agresión, ya sea por una riña, un asalto, una violación, un intento de homicidio, un secuestro, violencia intrafamiliar, etc. ¿Cuál es el proceso mental que ocurre en su mente, en sus emociones, al momento del ataque? Es tan importante comprender el proceso mental de alguien que está siendo atacado para poder establecer dinámicas realistas, congruentes de seguridad, de protección personal. Me gustaría a ustedes regalarles este video sobre el proceso mental de una víctima y por qué se vuelve víctima y cómo un buen entrenamiento se basa en cambiar esa mentalidad de víctima. Cuando una persona es agredida, lo primero que ocurre es un freeze, es un congelamiento, ¿sí? Una parálisis momentánea que dura de 1 a 3 segundos, 4 segundos ya es un estado de shock, de 1 a 3 segundos ocurre un congelamiento, ¿sí? Y la mente se paraliza, el sistema nervioso se paraliza, el cuerpo se paraliza, las emociones se paralizan, de 1 a 3 segundos. Eso le ocurre a todos. ¿Por qué? Pues es una reacción primitiva, ¿sí? Viene en nuestro ADN, ¿sí? Además que el rush de adrenalina, ¿sí?, bombeado por los suprarrenales, causan un shock nervioso, donde el cerebro y en sí la mente le cuesta trabajo adaptarse a la situación, ¿sí? Le cuesta trabajo ajustar la percepción de lo que está pasando. Por eso cuando uno está siendo atacado, cuando uno se está peleando de una forma sorpresiva, es como si pasara en una película, es como irreal, uno no lo puede creer. ¿Por qué? Porque la mente no entiende, no ajusta, ¿sí?, la circunstancia, ¿sí? Entonces lo primero que ocurre es un congelamiento, ¿sí? Seguido de eso es una reacción de protección, de defensa, ¿sí? Es o correr, huir, y si no se huye, entonces es cubrirse, protegerse, escudarse, y eso de una forma física también, no nomás una cuestión mental donde uno se cierra, sino, por eso uno hace la visión de túnel, sino también una cuestión física donde uno se cubre, ¿sí? Y esa reacción coloca a la persona que está siendo agredida en una modalidad de víctima, que es una modalidad, o sea, defensiva, no ofensiva, ¿sí?, donde la persona no contraataca, simplemente se cubre, se defiende, se protege. Y al no contraatacar, al no anular la fuente de agresión al agresor o a los agresores, se perpetúa, los papeles se perpetúan, el papel de agresor, depredador, y de víctima, presa, ¿sí? Y entonces se vuelve un ciclo vicioso, ¿sí?, porque el depredador ataca, la víctima actúa como víctima y eso lo hace más depredador al depredador, y entonces ataca más y la víctima se vuelve más víctima, y así. Así lo podemos ver, por ejemplo, dentro de la violencia intrafamiliar, el marido que le pega a la esposa, que la viola, que la lastima durante años, ¿sí? Cada vez el marido se hace más depredador y la mujer se hace más víctima, ¿sí? Y así en muchas relaciones tóxicas, y también en situaciones de secuestro, situaciones de bullying, situaciones de riñas callejeras, etc. Entonces la víctima toma el papel de víctima, se vuelve víctima, y ya nada más sobrevive a base de cubrirse y de defenderse, no de anular la agresión o la fuente de la agresión.
Un buen entrenamiento de protección y de seguridad es aquel que te saca de esa modalidad de víctima. Es un entrenamiento que te coloca en una modalidad de cazador en el momento que te sientes agredido, ¿sí? Te sientes agredido y en vez de nada más cubrirte, atacas, ¿sí? Para anular la agresión o la fuente de agresión. Y eso es lo que hace un buen entrenamiento, ¿sí? Del freezing, del congelamiento, ¿sí? Se cambia por medio del entrenamiento la mente, el cerebro, se es entrenado el cuerpo para salir del congelamiento hacia una acción ofensiva para anular la agresión, no una acción defensiva donde nada más te cubres, sino buscas anular la fuente de la agresión. Ese es un buen entrenamiento de protección. Es curioso porque le dicen defensa personal y en realidad la defensa personal como tal, si tú lo piensas, el concepto defensa pues es muy incompleto, es incompleto porque está en esta modalidad defensiva, me defiendo nada más. No, hay que ser ofensivo. La mejor defensa personal cuando es un ataque en serio y tu vida está de por medio, la mejor defensa debe ser ofensiva, ¿sí? Ofensiva, no nada más defensiva. Y también cuando dices protección personal, bueno, pues me protejo, sí, pero a veces, muchas veces la mejor manera de protegerte o proteger a tu familia es anulando la fuente de agresión, anulando la fuente de peligro. Y para eso se necesita entrenamiento. Entonces me parece curioso porque defensa personal o protección personal, pues de alguna manera son palabras que no representan realmente el instinto de supervivencia que se debe aplicar en situaciones de violencia. Entonces les dejo ese video comprendiendo desde cómo reacciona la mente humana ante la agresión sorpresiva, cómo una mente y un cuerpo no entrenado reacciona desde una posición de víctima defensiva y cómo un buen entrenamiento te cambia esa modalidad, esa mentalidad, y al sentir tu agresión te vuelves el cazador del agresor y entonces cambian los papeles. ¿Por qué? Porque entonces el cazador, el depredador, es cazado, es depredado. Suerte.